El título de la enseñanza del día de hoy es: Dos iglesias de Cristo eligen unirse. Dos iglesias de Cristo eligen unirse. Un ejemplo, esta lección trata de un ejemplo actual de unidad en la diversidad doctrinal. Superen sus diferencias. Se trata de Jesús. Es el título de un artículo publicado recientemente por el periódico Crónica Cristiana, manejado por miembros de la Iglesia de Cristo. Y trata, como explica el documento, de dos iglesias de Washington que superan décadas de desacuerdo para convertirse en un solo cuerpo. Según el artículo, estas dos iglesias no tenían relación entre sí debido a diferencias doctrinales. La principal controversia entre ellas era acerca de la música instrumental en la adoración. Sin embargo, según el periódico, superaron esta barrera doctrinal y se unieron para formar una sola iglesia local. La adoración ahora entre ellos es mixta, vocal e instrumental. Ahora bien, ¿cuáles fueron los argumentos explicados al periódico para tomar la decisión de unirse estas dos iglesias cuando existía entre ellas esta diferencia doctrinal? Bueno, en esta lección vamos a examinar los 4 argumentos que allí los ancianos de esta nueva iglesia, producto de la unión de dos de ellas, de una iglesia que cantaba a capela y otra con el uso de instrumentos musicales. Vamos a examinar entonces los 4 argumentos que explicaron al periódico acerca de esta unión entre estas dos iglesias de Cristo. El primer argumento: pusieron al lado sus diferencias para dirigir más gente a Jesús. No hay ninguna duda que es la voluntad del Padre que llevemos pecadores a Jesús. El mandato del Señor en Mateo capítulo 28 y versículo 19 y Marcos 16, 15, así lo demuestran. Sin embargo, no es la cuestión si debemos dirigir gente a Jesús, sino si debemos dejar a un lado o no darle importancia a las diferencias doctrinales que tengamos con otros, con el fin de que nos unamos para predicar el Evangelio. ¿De dónde surge esa idea de no darle importancia a las diferencias doctrinales que tengamos con otros? ¿De dónde surge esa idea, ese razonamiento? De hecho, mis estimados hermanos, es necesario aclarar que estamos hablando de diferencias doctrinales, no de opiniones.
en las opiniones. Se permite tener diferencias y estar unidos en ellas. Es lo que enseña Pablo en Romanos capítulo 14 y capítulo 15. Así que lo que yo he estado mencionando acerca de diferencias son de índole doctrinal, no son opiniones. Fíjense, hay evidencia en el Nuevo Testamento de cuál fue la actitud de los apóstoles ante las diferencias doctrinales con otros. ¿Cuál fue el proceder de ellos? ¿Cómo manejaron ellos estas cuestiones, las diferencias doctrinales con otros? Sí, hay evidencia de ello. En Hechos capítulo 15, donde se narra las diferencias doctrinales con los judaizantes, Lucas describe lo siguiente. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que os circuncidéis conforme a la tradición de Moisés, no podéis ser salvos. Escuchen lo siguiente. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces, se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Hechos capítulo 15, versículos 1 y 2. Por tanto, Pablo y Bernabé no fueron, fíjense, indiferentes ante las diferencias doctrinales. No las dejaron a un lado. No buscaron una unidad en la diversidad doctrinal para llevar más gente a Jesús. No. Los apóstoles no comprometieron la doctrina para buscar una unidad ecuménica y llevar a la gente a esa unidad en la diversidad, sino que trataron las diferencias para definir quién estaba en la verdad y quién no. Y el criterio que siguieron para determinar tal cuestión, fíjense, fue la revelación del Espíritu Santo. Ellos apelaron a la autoridad divina para definir esto, para definir en las diferencias doctrinales que tenían, bueno, ¿quién está en la verdad y quién no está en la verdad? ¿Quién está practicando la verdad y quién no está practicando la verdad? Así que los apóstoles no fueron indiferentes, no dijeron esto no importa. Dejemos a un lado las diferencias doctrinales, vamos a unirnos independientemente de las creencias que tengamos doctrinalmente para traer más gente a Jesús. Segundo argumento. El segundo argumento que dieron los hermanos al periódico, la segunda explicación del por qué una iglesia se ha unido con otra, una que practicaba la música vocal en la alabanza y otra la música instrumental, se unieron en una para los propósitos que ellos aquí explican. El segundo argumento es: los líderes de Northside
Esperan que la adición de instrumentos les ayude a llegar mejor a los residentes más jóvenes en una región donde las iglesias de Cristo a capela son poco conocidas y donde las iglesias en general luchan con la evangelización. Aquí tenemos el motivo del por qué los ancianos de Northside decidieron dejar a un lado las diferencias doctrinales y añadir música instrumental en la adoración de la iglesia junto con la iglesia de Sunrise. El motivo, la razón es llegar mejor a los residentes más jóvenes o a los habitantes más jóvenes de la ciudad donde ellos están. En otras palabras, usar la música instrumental como medio para evangelizar a los jóvenes. Aunque es voluntad de Dios llevar más gente a Jesús, cabe preguntarnos lo siguiente. ¿Está la música instrumental autorizada por el Nuevo Testamento para ser añadida a la adoración de la iglesia con el fin de que tal estilo de adoración instrumental sea usado como medio para evangelizar a los jóvenes? En ninguna manera. ¿Por qué? Por la siguiente razón fundamental. Por la siguiente razón, la música instrumental no está autorizada en la adoración de la iglesia y mucho menos para ser usada como un medio para evangelizar a los jóvenes. Fíjense, la música autorizada por el Nuevo Testamento es la música vocal. Y es realizada para alabar a Dios y a la vez para edificación de la iglesia por medio de expresarse palabras doctrinales con melodías a través del canto. Esto que yo acabo de decir, este postulado que acabo de decir, se confirma con Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. La música instrumental nunca fue mandada como en la ley de Moisés, ni existe una sola evidencia en el Nuevo Testamento del uso de la misma en la adoración por parte de los apóstoles o iglesias. El Espíritu Santo especificó el canto o la música vocal como la forma de hacer música en la alabanza. Por consiguiente, la música instrumental nunca fue usada por los apóstoles como medio para evangelizar, para motivar a los pecadores a venir a Jesús, sino la predicación del mensaje acerca de Cristo y este crucificado. Inclusive hay que aclarar, fíjense, hay que aclarar que la música por medio del canto es para la alabanza, no para el evangelismo. El mensaje de salvación a los pecadores penitentes debe ser predicado, no cantado. Por tanto, y con respecto a las proposiciones de estas dos iglesias de usar la música instrumental en la adoración con el fin de traer jóvenes a la iglesia, aplica la máxima: el fin
no justifica los medios. El fin no justifica los medios. En particular, cuando no hay autoridad para dicha práctica y cuando deriva en una alteración del mensaje del Evangelio y de las motivaciones que de él emanan para persuadir a los pecadores a buscar a Cristo. Un pecador debe ser motivado a arrepentirse sinceramente de sus pecados y a buscar el único medio de redención, que es Cristo. No motivado, esa es la motivación que debe dar el Evangelio, pero no motivado por el placer, el gusto y el agrado de un ambiente de adoración popular, de moda y políticamente correcto. El fin no justifica los medios porque, aunque el fin es lícito, traer gente a Cristo, el medio, la música instrumental, entra en conflicto con la música autorizada por el Nuevo Testamento. Por tanto, tal medio debe ser rechazado. Lamentablemente, algunos llegan a concebir la idea que la adoración de la iglesia debe ser atractiva a los hombres, que ellos encuentren deleite en ella, producto de complacer sus gustos y preferencias. En realidad es una adoración pensada para el hombre y no para Dios. Por otro lado, estas iglesias, de este caso bajo consideración, han sustituido su verdadera misión: predicar el Evangelio a los perdidos por medio de anunciarles el mensaje básico pero imprescindible de la buena noticia de salvación en Cristo. En cambio, están dedicadas a dos cosas. Número uno, crear un estilo de adoración para atraer y complacer a los hombres. Número dos, resolver las necesidades físicas de los hombres por medio del evangelio social, como lo indican las páginas de internet de cada congregación. Música y teatro, rallies para jóvenes, capacitación para aprender a cocinar, atención a mujeres embarazadas vulnerables, banco de comida, útiles escolares a escuelas públicas. Uno de los ancianos afirma: es una iglesia que se esfuerza por seguir la Biblia exclusivamente, siguiendo el modelo de la iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, la música instrumental, el estilo instrumental de adoración como medio para evangelizar, y el evangelio social no son parte del modelo de las iglesias del Nuevo Testamento. Basta con leer el ejemplo de la iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 11 y 13 para conocer, ¿qué cosa? El verdadero modelo de una iglesia apostólica. Tercer argumento que presentan ellos para esta decisión que tomaron de unirse. Tercer argumento: los líderes de Northside no creen que estén comprometiendo la verdad. Más bien, dicen que algunas de las doctrinas que alguna vez creyeron que eran vitales eran en realidad tradiciones. Y no sienten que pueden darse el lujo de aferrarse a tradiciones que
obstaculizan su capacidad de evangelizar. Miren, cuando los ancianos de una congregación ya han sido leudados con el pensamiento progresista, es común encontrar este tipo de explicaciones. Es decir, ellos se exoneran a sí mismos diciendo que son limpios de estar cometiendo algún error, pero no presentan argumentos convincentes para probar sus postulados. Algunos afirman que tienen autonomía y libertad para practicar tales cosas. Y es cierto, nadie los persigue ni son puestos presos por ello. Pero eso no significa que estén en lo correcto. No se discute si eres libre de hacerlo, sino la licitud de la práctica. Si la verdad no está siendo comprometida, como ellos dicen, entonces, ¿por qué no demuestran con la misma verdad la legitimidad de sus acciones? Ahora bien, es muy común que los liberales opten por rebajar y diluir las cuestiones doctrinales a meras y simples tradiciones. ¿Qué buscan ellos con esto? Ellos buscan cambiar la naturaleza legal del asunto para convertirlo en una cuestión de simple opinión. Repito, con esto buscan, con este argumento de que estas cuestiones que creíamos eran doctrinas vitales, ahora son meras tradiciones. Con esto buscan cambiar la naturaleza legal del asunto para convertirlo en una cuestión de simple opinión. La pretensión que está detrás de esta nueva calificación de la música vocal o a capela como mera tradición es comunicar con ello que dicha práctica fue originada por hombres no inspirados y se ha transmitido de generación en generación, haciéndose una costumbre religiosa entre las iglesias de Cristo. Y dado que dicha práctica es de esta naturaleza, entonces ella, la música vocal, no es normativa, sino optativa. Ya no es normativa, sino optativa. Por tanto, uno puede libremente dejarlas y añadir otras sin cometer pecado. En este caso en concreto, puede uno hacer música instrumental en la alabanza de la iglesia e inclusive usarla como método de evangelismo para los jóvenes. Ahora entendemos el sofisma o la falacia detrás de esta calificación de la música vocal como mera tradición. Miren, es cierto que hay tradiciones no doctrinales entre nosotros, tradiciones no doctrinales, no normativas, no de ley entre nosotros, de ley divina. Y tenemos libertad de seguirlas o no. Por ejemplo, por citar algunos ejemplos, la asamblea, ¿por la mañana o por la tarde? O 2 reuniones en domingo. Campañas o series de predicación. Reunión entre semana. Cantar, he decidido seguir a Cristo después de un bautismo, etc. No obstante, la alabanza por medio de la música vocal
no es una tradición de origen humano. En Marcos capítulo 7, versículos del 1 al 13, Cristo indica que hay doctrinas basadas en mandamientos de hombres, producto de tradiciones de origen humano, y éstas invalidan la voluntad del Señor. En cambio, Pablo demanda que guardemos la doctrina que hemos aprendido a través de sus escritos. Abran sus Biblias en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, dice el apóstol: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, subrayen, anoten, o por carta nuestra. Por carta hemos aprendido nosotros hoy, por carta, no oralmente, sino escrituralmente hemos aprendido la doctrina del Señor. Y Pablo está diciendo: manténganse firmes, retengan la doctrina que ustedes han aprendido por carta nuestra. Por tanto, la música vocal, la cual ha sido transmitida bajo inspiración por las cartas apostólicas, Efesios 5:19 y Colosenses 3:16, no es una tradición de origen humano. Ella proviene de la misma deidad por medio de la persona del Espíritu Santo. Lo que Pablo ha escrito tiene el respaldo de la autoridad divina. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Primera a los Corintios 14, 33. Estos ancianos dicen que no deben aferrarse a tradiciones que obstaculizan su capacidad de evangelizar. Es decir, aferrarse a la forma de alabanza enseñada por el Nuevo Testamento, la música vocal. Sin embargo, ya hemos visto que no hay autoridad apostólica para introducir la alabanza o una alabanza de música instrumental en la adoración de la iglesia con el propósito de evangelizar a los jóvenes. El único, escuchen este enunciado, fíjense, el único obstáculo que afecta la capacidad de evangelizar de una iglesia es que no evangelice, punto. Lo único que hace que una iglesia no cumpla su misión, no logre ese objetivo, es simplemente que no lo haga. ¿Acaso no tenemos suficiente evidencia y ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo evangelizaron los apóstoles y las iglesias apostólicas? Claro que sí. Pero estos ancianos no tienen interés de ir al libro sagrado para tener la complacencia divina, sino emplear ciertos medios no autorizados bajo un criterio humano para tener el agrado de los hombres. Último argumento de estas iglesias. Número 4, el último argumento. Superen sus diferencias, nos centramos en Jesús, dijo el anciano Steve Payne. Ya hemos visto que los apóstoles no fueron indiferentes a las diferencias doctrinales con otros, buscando una unidad
en la diversidad doctrinal, sino que trataron los asuntos para definir quién estaba en la verdad. La falsa doctrina detrás de las palabras del anciano es hacer, fíjense bien, la falsa doctrina detrás de lo que postula este anciano es hacer irrelevante los escritos apostólicos y sostener que lo único que tiene importancia son los evangelios. Sin embargo, este argumento es falaz por lo siguiente. Fíjense. Número 1. Jesús prometió enviar el Espíritu Santo a los apóstoles para guiarlos a toda verdad, teniendo como fuente el Espíritu Santo de esa verdad, la persona de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, abran sus Biblias en Juan, capítulo 16, versículo 13 y 14, dice la Escritura: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará, subrayen eso, subrayenlo, apúntenlo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Por tanto, lo que enseñaran los apóstoles a través de la guía del Espíritu Santo provenía del mismo Jesús. Número 2. Jesús advirtió lo siguiente sobre aquellos que no oigan a los discípulos. En Lucas capítulo 10, versículo 16, dijo el Señor lo siguiente: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Menospreciar a los apóstoles es menospreciar a Jesús. De la misma manera, el apóstol Juan advierte lo siguiente. Cito: nosotros pertenecemos a Dios, nosotros los apóstoles pertenecemos a Dios. Y nos escuchan los que conocen a Dios. No nos escuchan, en cambio, los que no conocen a Dios. Ahí tenéis, escuchen esto, ahí tenéis la piedra de toque para discernir dónde está el error y dónde la verdad. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6, versión Arcas Fernández. Escuchar o no a los apóstoles es el estándar para evaluar a los falsos de los verdaderos. Por tanto, es contrario a las mismas palabras de Jesús afirmar que debemos centrarnos en los evangelios y restarle importancia a los escritos de los apóstoles. Esa idea de que lo único que importa es la persona de Jesús y no la doctrina de los apóstoles no es del Nuevo Testamento, es de los falsos maestros. Conclusión. Los apóstoles no fueron indiferentes a las diferencias doctrinales con otros, sino que las trataron para definir si estaban en la verdad o en el error. Ellos fueron consecuentes con la enseñanza del Espíritu que dice: examinadlo todo. Primera a los Tesalonicenses
5:21. La música enseñada por el Nuevo Testamento es la música vocal, no instrumental. En ese sentido, y cuando el Espíritu Santo especificó el canto como la forma de hacer música en la alabanza, la instrumental queda excluida. La música vocal, la cual ha sido enseñada bajo inspiración a través de las cartas apostólicas, no es una tradición de origen humano. Dicha doctrina proviene de la misma deidad por medio de la persona del Espíritu Santo y revelada esa verdad en las cartas o en los escritos de los apóstoles. Fíjense, es contrario a las mismas palabras de Jesús afirmar que debemos centrarnos solo en los evangelios y no en los escritos de los apóstoles. En cambio, es la voluntad de Jesús, del Señor soberano, que oigamos reverentemente la palabra de ellos también. Y por último, los apóstoles no comprometieron la doctrina del Señor con el propósito de construir una unidad ecuménica basada en la diversidad doctrinal. Es cierto que es voluntad del Señor la unidad de sus discípulos, pero el fundamento de la unidad no son los criterios o las preferencias humanas. El verdadero fundamento de la unidad está en la palabra de los apóstoles, el Nuevo Testamento. Jesús dijo lo siguiente: mas no ruego solamente por estos los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los apóstoles. Es la oración de Jesús al Padre en Juan capítulo 17. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21. El verdadero fundamento, la verdadera base de la unidad de los santos fue aquella que Jesús le dio al Espíritu Santo y la que el Espíritu le dio a los santos apóstoles. Y hoy está entre nosotros la palabra de ellos. Allí está, ese es el lugar, la fuente donde podemos conocer el verdadero fundamento o la verdadera base de la unidad.